estamos estudiando el Sermón del Monte y seguimos estudiando las bienaventuranzas y vamos a continuar hablando acerca de bienaventurados los mansos. We're talking about meekness and we are in the Sermon of the Mountain. Y hay un video, voy a ponerlo, aunque no tiene sonido, pero es un video muy interesante porque, bueno, lo van a ver ustedes. Es un video donde están jugando béisbol, en un partido de béisbol. This video I'm going to play is a baseball game. Y en el partido a un niño, el niño que va a batear, le lanzan una pelota y le pegan en la cabeza. Ahora quiero que vean esto, qué es lo que sucede. Ahí está, ¿no? Le dan el lanzamiento y le pegan la pelota le pega en la cara al niño. Esto parece que sucedió en Oklahoma. Y cuando el niño se levanta, se da cuenta que el niño que lanzó la pelota está llorando. Y entonces dice, está bien, dice, it's okay. Y se va de ahí, de donde él va a batear, y va a abrazarlo. El niño está llorando, the pitcher is crying, porque le lanzó la pelota y de hecho viene el entrenador y le dice, tranquilo, no pasa nada, y el niño lo está consolando. Y le dice, está bien, no pasa nada, it's a game, it's okay. Me llama la atención porque, ¿cuál sería la reacción? ¿Cuál sería la reacción de nosotros ante una situación como esa? What would be our reaction in a situation like that? Dice la palabra de Dios en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, ellos recibirán la tierra por heredad. Y normalmente la actitud nuestra cuando alguien nos ataca, cuando alguien nos hace algo, es de defensa, es de querernos defender, de querer golpear, de querer derribar al contrario, al que nos está haciendo eso. Y ya hablábamos nosotros acerca de que la palabra mansedumbre se trata de fuerza bajo control. And we see that in the Bible the word meekness means strength under control. Tú tienes el poder para hacer algo. You have the power to damage someone. You have the power to do something wrong to other people, but you contain that. You contain your power. Esa es la idea de la palabra mansedumbre. Cuando tú tienes el poder para hacer algo y tú te contienes. ¿Se acuerdan? Veíamos esta idea de la palabra praus, que significa fuerza bajo control. Y les decía, es cuando un caballo que tiene mucha fuerza, tú lo logras controlar. Ahora, cuando nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad? Esta palabra mansedumbre, veíamos que es equilibrio. Meekness is balance, es strength under control. Y la idea, hermanos, de esta fuerza bajo control la encontramos cuando nosotros vemos a Moisés. En el capítulo 12 del libro de Números, Numbers 12, verse 3, it says, dice, y aquel varón Moisés, Números 12:3, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. It says that Moses was meek more than any other man on the earth. Ahora pensaríamos que si este hombre era muy manso, diríamos, pues era alguien muy dejado, alguien muy blando. Pero quiero decirles que en Éxodo 2:12 nos dice que Moisés mató a un egipcio. ¿Sí me explico? O sea, como que no concuerda, como que decimos, ¿cómo que era muy manso y mató a un egipcio? Porque eso es, aunque parece contradictorio, eso es lo que es ser manso. Es alguien que tiene el poder de dañar, pero es alguien que se refrena para hacerlo. Esa es la idea de ser manso.
In in Exodus chapter 2 verse 12, it says that Moses killed an Egyptian. So he has the power to kill. He has the power to do something wrong, but he didn't do it. He controlled himself. He killed in Exodus chapter 2 verse 12, but then we see that how the Lord controlled Moses. Así que una persona que es una persona mansa es una persona que podemos decir que es aquella que está controlada. Sus instintos, sus pasiones, sus impulsos, todos están bajo control y permite que Dios tenga un control sobre su vida. Nuevamente, no es algo que nosotros podemos hacer, es algo que solamente Dios puede hacer. Again, it's not something we can do, it's something that the Lord must do in our lives. Solamente Dios puede hacerlo en nosotros. En Hechos capítulo 16, vemos un caso interesante. Si nosotros vamos a Hechos 16, hermanos, vamos ahí al pasaje, les voy a pedir que vayan en sus Biblias, Hechos capítulo 16, y vamos a ver del versículo 16 al 40. Hechos 16 es Acts 16 to 40. Ahora, va a haber ocasiones, hermanos, que pongo los textos en la pantalla, pero va a haber otras ocasiones que les pido que los busquen porque necesitamos traer Biblia y leer la Biblia, ¿verdad? Así que, Hechos 16, de 16 al 40. Lo voy a leer. I'm going to read this passage, Acts 16, from 16 to 40. Y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos, fíjense, los amos de esta mujer que tenía espíritu de adivinación, dice verse 19, viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoseles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Ahora vean, van, los toman, los azotan con varas. Después de haberles azotado mucho, los encerraron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo del más adentro. Si me están siguiendo, los golpearon, los toman, los meten en el calabozo y les aseguró sus pies en el cepo. Los ponen amarrados, atados de tal manera que no se pueden mover. Versículo 25, verse 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de la manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 31. Verse 32, versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Se cumplió lo que dijo Pablo. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con ellos, con toda su casa, de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Ahora, detengámonos ahí. Ok, let's stop right there.
A Pablo predica la palabra, Pablo y Silas predican la palabra, Pablo permite que lo golpeen, Pablo permite que le golpeen con varas, que lo metan en el calabozo, que lo lleven lo más adentro. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Paul was preaching the word of God and they hit him, they put him in jail. And he said, it's okay. No se defendió, he didn't defend himself, no dijo, no lo hagan, he didn't say, don't do it. Él aceptó eso. Ahora quiero que vean lo que ahora pasa. Estamos ahora en el versículo 37, verse 37. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Qué vemos aquí? Cuando golpean a Pablo por predicar la palabra, Pablo dice, está bien. When they took Paul and put him in jail because he was preaching the word of God, he said, it's okay. Pero ahora, cuando ellos quieren hacer una injusticia sin respetar que ellos son romanos, Pablo dice, no, que ellos vengan y que ahora ellos reconozcan su error. In the second case, when the people in charge, they say, oh, they are Roman citizens, oh, just tell them to go. Paul says, no. They need to come and they need to recognize what they did was wrong. Ahora, ¿qué es lo que les estoy diciendo con esto? Mansedumbre, hermanos, no es sencillamente que dejamos que nos hagan lo que sea, pero mansedumbre es saber cuándo tengo que defenderme y cuándo no, ¿entiende? Mansedumbre es saber, en este momento yo no voy a decir nada, yo voy a aceptar lo que me hagan, no me interesa, está bien por el nombre de Dios, es correcto. Pero va a haber momentos en los que tal vez nosotros vamos a tener que decir, a ver, esto no está bien. Y tenemos que levantar nuestra voz y tenemos nosotros que exigir nuestros derechos en otros momentos. There are times that because we preach the gospel or because we are meek, we are going to say, okay, I'll let go of that situation. But there are other times that because we are meek, but we have the strength to say, okay, this is wrong. We are going to raise our voice and we're going to protest against things that are wrong. So, meek is not something that is weak. It's not someone that is weak and cannot do anything. It's strength, it's power under control. Cuando hablamos entonces de que nosotros somos hermanos mansos, estamos hablando de que es fuerza bajo control. Va a haber ocasiones que nos defendemos, va a haber otras que no. Manso entonces, hermanos, sabe que en ocasiones la gente actúa injustamente y a veces la gente cree que nos está engañando, pero no nos engaña. En otras palabras, hermanos, manso no es ser menso. Ahora, estas dos palabras, hermanos, fíjense, la palabra manso y la palabra menso son dos palabras que son muy similares, y vienen de la misma palabra latina. La palabra latina es la palabra mensus. Y estas dos palabras tienen el mismo significado, pero vamos a decir que desde diferentes enfoques. Ahora, ¿qué me refiero? Manso significa ser medido. Cuando yo me mido a mí mismo, ¿ok? ¿Están conmigo? En el sentido de que soy balanceado, en el sentido de que soy justo, en el sentido de que soy mesurado, en el sentido de que yo me mido a mí mismo, yo me controlo. Yo digo, ya no debo de comer más, ya no como más. Yo digo, no debo de gritar, no grito. ¿Entienden? Ahora, menso significa ser medido, pero ser medido por otra persona. ¿Entienden esa expresión cuando alguien dice, ya te tomó la medida? No sé si solamente sea una expresión mexicana o también se utiliza en Honduras. Cuando decimos, alguien te tomó la medida, estamos diciendo que si esa persona
Por ejemplo, tenía un amigo que cada rato mataba a su abuelita. Entonces cada vez que venía y había matado a su abuelita, mi abuelita murió. Entonces pues ya con tristeza lo vamos a ayudar porque pobrecito. Hasta que alguien, ¿verdad?, dijo, bueno, pues ¿cuántas abuelitas tienes, no? Podíamos entender que murió una, murió otra, pues ya son dos. Pero ya cuando vino la tercera abuelita dijimos, caray, pues ¿cuántas abuelitas son, no? Entonces era alguien que sencillamente nos tomaba la medida, como decimos, y de esa manera obtenía algo que quería, ¿no? Esa es la idea. Ahora, cuando nosotros somos mansos, hermanos, nos arriesgamos a que la gente nos haga mensos, es decir, a que la gente nos vea la cara. Sí. ¿Por qué? Pues porque nos hacemos vulnerables, porque estamos para ayudar. Nos exponemos a la gente, sí. Pero no significa que seamos dejados, significa sencillamente que sabemos. Por ejemplo, cuando salimos a visitar, hay gente, hermanos, hay gente que me dice, ahí nos vemos el domingo. Pero por la manera como me lo dice, porque no estuvo atento para nada de lo que le platiqué ni nada, yo sé que es muy probable que no venga. Y probablemente me lo dice ya nada más para que yo me vaya. ¿Sí me explicó? Pero yo sé que me está... Bueno, tal vez cree que me está viendo la cara. No me la ve porque yo sé que es lo que está haciendo. Pero nos exponemos. Nos exponemos. Y esto nos lleva a la tercera idea de lo que es ser manso. Manso significa ser humilde. Ajá. La tercera idea de la palabra manso es humildad. The third idea of meekness, the first one is balance, the second idea is power under control, and the third idea is humility, humildad. Un filósofo maestro hispano-romano llamado Quintiliano, es el nombre del personaje que tengo ahí. Este señor dijo estas palabras: no me cabe duda que serían excelentes alumnos, hablando de algunos chicos que podían ser excelentes oradores, pero dijo, serían excelentes alumnos si no estuvieran convencidos de que ya lo saben todo. Es muy difícil enseñar a alguien cuando cree que lo sabe todo. It's very difficult to teach someone that thinks that he knows everything. Someone that is not humble. Es muy difícil enseñar a una persona que no sea humilde. No podemos enseñarle. El orgulloso no aprende. El orgulloso no quiere aprender ni quiere cambiar. The one that is egotistic doesn't want to learn. He doesn't want to change. He doesn't want any change in his life. Es una persona que está cerrada a cualquier cambio, a cualquier tipo de ayuda. El arrogante es muy difícil que crea en Dios, porque él se cree divino. Es muy difícil que ame a los demás porque él cree que él merece el amor de los demás y que son los demás los que no merecen su amor, ¿no es cierto? La gente cuando se siente, es así arrogante, es ese tipo de persona que dice, tú no me mereces, como si fueran algo especial. ¿Puede una persona egoísta admitir que está mal? It's possible that someone that is egotistic accept that is wrong? No. Creen que nunca fallan, creen que son infalibles, creen que todo lo hacen bien. Y por eso, hermanos, cuando hablamos de mansedumbre, estamos hablando de humildad. Cuando pienso, por ejemplo, en Moisés, pienso en una persona que dice la Biblia que era más manso que todos, pero era alguien humilde, ¿no es cierto? Moses, he was humble. Él pudo exaltarse, él pudo aceptar todas las posibilidades maravillosas que él tenía en Egipto. He had so many opportunities in Egypt. Él era el hijo de la hija de Faraón. Tenía como a su abuelo, a Faraón. Y él pudo disfrutar de todo eso. Él pudo ser el príncipe de Egipto. He could be the prince of Egypt. Well, he was at a certain point. El príncipe de Egipto.
Y él cambió a ser el príncipe de Egipto para ser un pastor en el desierto. ¿Se piensa en eso? He changed to be the prince of Egypt to be a pastor, a shepherd in the desert. Estamos hablando de una persona humilde. Cambió una vida de lujos para vivir una vida simple. He changed all the luxury of Egypt for a simple life. Y es algo que yo me pregunto, ¿podemos nosotros como hijos de Dios amar una vida simple? ¿Podemos aceptar lo que el Señor nos dice teniendo sustento y abrigo? En 1 Timothy 6:8, God says that if we have shelter and food, we should be happy with that. We should be joyful with that. Dice el versículo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y no estoy hablando, hermanos, de que tenemos que renunciar a todo lo que tenemos o vender todas nuestras cosas y quedarnos completamente en la calle. Pero estoy diciendo que si estuviéramos en una situación así, poder estar contentos. De hecho, hermanas, muchas gracias también por estar esta mañana aquí. Tal vez podrían estar ahorita trabajando y tratando de ganar más dinero, ¿no? Porque salen trabajos luego los domingos que pagan más. Y podría uno decir, bueno, pues voy a ganar más, es fin de semana largo, la gente se va de vacaciones, voy a ganar más dinero. Pero qué bueno que decidimos, bueno, tengo sustento, tengo abrigo, a lo mejor podría hacer otra cosa con ese dinero, pero prefiero las cosas de Dios, prefiero lo simple, prefiero las cosas de Dios. Pablo dice en Filipenses 4:12, lo leíamos hace ratito, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En Philippians 4:12 says, Paul says, I can live humbly and I can live in abundance. Podemos vivir en cualquier situación y de eso se trata mansedumbre, de no quejarnos de que nos falta esto, nos falta aquello. Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hay muchas otras cosas, hermanos, y Dios las va proveyendo. Es algo precioso que podemos ver. Y la semana pasada, precisamente, Elisa daba testimonio, ¿no?, de la provisión de Dios. Cosas que a veces son necesarias, a lo mejor, por ejemplo, para nuestra movilización o para nuestro trabajo, herramientas que ocupamos. Pero Dios provee todo lo que hace falta y Dios nos bendice de una forma hermosa, abundante. Así que podemos estar en paz y podemos estar contentos con esa bendición de Dios. Podemos estar en paz cualquiera que sea nuestra situación. Una encuesta que se hizo recientemente dice que el 51% de los millennials, ahora los millennials son aquellos nacidos entre el 82 y el 94, ellos dicen que ser famoso es uno de sus principales objetivos personales en la vida. 51% of the millennials, they say that the principal object in their lives, the goal in their lives is to be famous. ¿Qué hambre tiene la gente, ¿no?, de exaltación? ¿Qué hambre tiene la gente de que se le reconozca, de que se le ponga en un lugar, de que se le dé un título, de que se le dé un puesto, de que se le diga, ah, mira, tú eres una gran persona? Cuando realmente estamos en este mundo para darle la gloria a Dios. Nuestro propósito en nuestra vida, nuestro esfuerzo, todos nuestros talentos, todo lo que somos, es para darle la gloria a Dios. Our goal is not to give glory to ourselves, to God have the glory, but to give glory to God, to exalt God. But many people is hungry of glory for themselves. Mucha gente busca la gloria para ellos mismos. Y no es lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Ser manso significa que yo soy humilde y que yo reconozco a Dios y que yo busco la gloria para Dios, no la gloria para mí mismo. Así como veo a Moisés humilde, también veo a Abraham humilde. En Génesis capítulo 3, hermanos, no voy a leer el pasaje, pero les voy a contar un poquito la historia. I'm not going to read the passage, but it's the story when Abraham asked Lot to decide the land, and Lot decided
the big chunk that he thought it was better. En este pasaje, hermanos, capítulo 13 de Génesis, es cuando Abraham le dice a Lot, ¿sabes qué, Lot? Tú tienes ya mucha gente, tú tienes ya mucho ganado, yo tengo mucha gente, tengo mucho ganado, tenemos muchas posesiones, ya no podemos estar juntos, tenemos que separarnos. Ahora, piensen, Abraham era el tío, ¿verdad? Abraham era más grande. ¿Quién de ustedes creen que tenía el derecho de decidir? Yo creo que Abraham. Who has the right to decide? I think Abraham, no? He's elder, he is the uncle. Actually, he was the one who invited Lot to ¿Perdón? No, ¿quién tenía el derecho de decidir? El que tenía el derecho sería Abraham, ¿no? Abraham pudo haber dicho, yo elijo esta tierra, pero Abraham le da ese derecho a Lot. Abraham le dice, ok, para que seamos justos, elige tú lo que tú quieras. Y si tú te vas para el este, yo me voy para el oeste. Si tú te vas para el norte, yo me voy al sur. Tú elige. Y Lot obviamente ve la tierra más bonita. Lot ve lo más verde. Lot he saw the green area. And he decided. Y él decidió irse para allá. Pero lo que quiero que vean, hermanos, es la humildad de Abraham. What I'm pointing out is the humbleness of Abraham. Diciendo, tú decides, que sea tu decisión, no la mía. Para que no te quejes después, ¿verdad? De que yo elegí, sino tú vas a decidir. Y allá donde tú vayas, yo me voy al lado opuesto. Vemos la humildad de Abraham también aquí. Y luego hay otro pasaje donde veo la humildad de David. And also I see the humbleness of David. En 1 Samuel 24, tampoco voy a leer el texto, pero en 1 Samuel 24 dice la Biblia que Saúl quería matar a David. Y Saúl se mete a una cueva para hacer sus necesidades fisiológicas, sin saber que David estaba en la cueva escondido porque Saúl lo quería matar. Y cuando David ve que Saúl está ahí, se acerca sigilosamente y con su espada corta un borde del manto de Saúl. Cuando Saúl sale de la cueva, sale David atrás y David le dice, mira, tú me quieres matar, pero Dios te entregó en mi mano y yo pude matarte en la cueva. Sin embargo, yo te respeto porque tú eres el ungido de Jehová. Wow, eso es humildad, hermanos. Cuando tengo la posibilidad de desquitarme, cuando tengo la habilidad de vengarme y no lo hago. That's humbleness. When we have the opportunity to get our revenge and we don't do it. We have that power, but we say, no, I won't do it. Tenemos el poder de hacerlo. Pensemos, hermanos, tal vez gente que nos ha hecho daño y que a lo mejor podíamos nosotros lastimarlos, a lo mejor verbalmente, o a lo mejor con golpes, o a lo mejor inclusive destruirles algo, ¿no? Decir, pues ya sé dónde te estacionas, ni cuenta te vas a dar, te voy a rayar el carro, o te voy a romper el vidrio, te voy a hacer algo. Pero decimos, no, esa persona a lo mejor me ha hecho mucho mal, y a lo mejor esa persona tiene odio contra mí, pero yo dejo en las manos de Dios la venganza. Yo no me voy a desquitar por mí mismo. Que Dios sea el que haga justicia entre Él y yo. Eso es, hermanos, lo que es humildad. Y lo vemos en hombres. Lo interesante es que esto lo vemos en hombres como nosotros, que nuevamente podían hacerlo por el poder de Dios. Es por el poder de Dios. Como dice el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es por Él. Él me da la fortaleza para hacerlo. El último caso, hermanos, y este sí quiero que lo vean, está en el libro de los Hechos. En el capítulo 7, versículos 59 al 60. Y es el caso de Esteban. The other
believer that we see the humbleness in his life is Stephen. In Acts chapter 7, verses 59 to 60. Ahora les cuento un poquito. Él les predica la palabra de Dios. Él les habla del Señor Jesucristo. Él tiene un mensaje poderoso con las Escrituras mostrándoles a los judíos de ese momento que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Jesucristo es el único Salvador. Él está predicando un mensaje precioso. Pero hermanos, lo más injusto es que cuando a veces nosotros queremos hacer algo bueno por la gente en lugar de tomarlo bien, lo toma mal. En lugar de aceptar la medicina que le damos, la escupe. Y en lugar de aceptar el pan que le damos, lo avientan o lo avientan en la cara. Y la gente es así. Y dice la Biblia en los versículos 59 a 60, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahora, quiero que entiendan que cuando dice que lo apedreaban, estaban lanzando rocas y la costumbre era dejarlo enterrado en piedras. Lo dejan enterrado en piedras. Y cuando lo están apedreando, y no crean ustedes que eran piedritas, eran piedras del tamaño que fueran, rocas, y estaban golpeándolo. Y dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Ahora, ¿qué es lo que dice, hermanos? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Y qué significa durmió, hermanos? Significa que murió. Ahora, ¿ven ustedes la humildad? Esteban pudo haber pedido: Señor, que caiga fuego del cielo. He could ask for fire from heavens to kill all these people, these bad people that they were rebelled to the word of God. En lugar de pedir que cayera fuego, en lugar de pedir que Dios los castigara, en ese momento, hermanos, Esteban, mientras lo están matando: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice el texto, él murió. Nuevamente, ¿le estaban viendo la cara a Esteban? No, hermanos. Él había elegido ese camino de humildad, de no atacar, de no hacer daño a los demás. Así que, nuevamente, mansedumbre es algo que no es natural en el hombre, es algo que solamente Dios lo puede hacer por su poder en nosotros. Solamente por el poder de Dios podemos ser mansos. Y como dice aquí, bienaventurados, espiritualmente prósperos, llenos de bendición, los humildes, los que se someten a Dios. Blessed those that are humble, that they submit themselves to God. Proverbios 16:32 dice así, en Proverbios 16:32, que es mejor el que se tarda en airarse que el fuerte. Es más poderoso el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hay más poder en aquella persona que puede controlar sus impulsos. Aquella persona que puede decir: yo quiero desquitarme, yo quiero hacer algo malo, pero no lo voy a hacer. Ser manso es de hecho algo que va contrario al pensamiento moderno. Cuando hoy la gente dice: hazte valer, expresa tu personalidad, sé tú mismo, pelea por tus derechos, sigue tu corazón. Vivimos en una sociedad que siempre nos está diciendo que hagamos caso de lo que nosotros pensamos. Y el manso dice: no, yo no voy a reclamar mis derechos, yo no voy a desquitarme, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Un pasaje que quiero que vean, hermanos, es 1 Corintios 6, del 1 al 7. Y lo vamos a leer también, este pasaje. Vayan a 1 Corintios. Let's go to 1 Corinthians chapter 6, verse 1 to 7. 1 Corintios 6, del 1 al 7. Y ahora vean aquí la recomendación de Pablo
porque esta iglesia estaba actuando, estaba obrando mal. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo, al ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que no son de menor estima en la iglesia? A los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano contra el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Versículo 7, verse 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no más sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Ahora vean lo que hay en Corinto. Corinthians, they have so many problems. And one of the problems they had is they have fights against other brother. And then they take a brother or sister to the authorities. And Paul said, is that right? Is that correct? El problema que tenemos ahí, los hermanos se peleaban. Dios nos guarde. Ajá. Yulis, espero que jamás tengas un problema con Irma, por ejemplo, o con nadie, ¿verdad? Espero que ninguno tengamos jamás una situación donde... Miren, les voy a decir una cosa, hermanos. Nuestros niños son niños, ¿no? Y a lo mejor de repente uno de nuestros hijos le quita un juguete al otro, o a lo mejor un dulce que a uno le dieron y el otro se lo quitó. Pero nosotros como adultos tenemos que entender, son niños, ¿no? ¿Entienden lo que digo? Son chiquitos, o sea, ellos van a reaccionar así y están en entrenamiento, nosotros los estamos educando. Entonces es algo que va a tomar tiempo, no va a ser inmediato. Y tenemos que ser nosotros prudentes, que jamás suceda que eso cause un problema entre nosotros. Pero vean el problema aquí. En Corinto había hermanos que no se llevaban bien, que tenían alguna... Yo no sé cuál sería la situación, probablemente podría ser una cuestión de orgullo, de que tal vez algunos se creían más que otros o creían que tenían más dinero que otros, o probablemente podría ser un problema de que creían que les atendían mejor a unos que otros. No sé exactamente cuál era la situación, pero el punto es que llegaron a tener un pleito tan grande que se llevaron a las autoridades. Imagínense, ¿no? O sea, voy a ir a demandar al hermano a las autoridades. Y Pablo dice que no hay un sabio entre ustedes que pueda decidir y darles una guía para que hagan bien las cosas. Y luego me gusta cómo dice el versículo número 7, casi al final, cuando pregunta Pablo y dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Lo que dice Pablo es, bueno, si ya te hicieron algo, y hermanos, no estamos exentos, ¿no? Les voy a contar, por ejemplo, algo muy rápidamente. Mi papá tuvo la experiencia, mi papá es cristiano, va a una iglesia y tiene la experiencia de que un hermano le va a arreglar el carro. Para hacerles la historia larga corta, ese hermano nunca le arregló el carro y finalmente lo desarmó porque lo iba a pintar y después no se lo pudo dar a mi papá ya porque lo había desarmado y le dio un dinero simbólico. Mi papá ya había hasta pagado por la pintura y todo. Ahora, ¿estuvo mal lo que hizo ese hermano? Sí. Y lamentablemente, después de algún tiempo, también el Señor se llevó a ese hermano, ya no está entre nosotros. Pero quiero decirles que mi papá no lo demandó,
no fue con las autoridades, no pidió que vinieran policías para llevárselo. Sencillamente dijo, bueno, ya hizo algo que está mal, ni hablar, que Dios sea el que se encargue de eso. Para mí ese es un ejemplo. Mucha gente diría, eso es algo muy tonto, eso es algo muy absurdo, es ser muy dejado, pero muchas veces, hermanos, es también nuestra humildad de decir, ok, Señor, tú te vas a encargar y tú vas a proveer para lo que sea necesario. ¿Por qué no sufrimos el agravio? ¿Por qué no sufrimos ser defraudados? Y dice el versículo número 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto los hermanos, que no caigamos en esa situación. Dos citas más, hermanos. En Filipenses 2, del 3 al 11, ¿cómo debe ser nuestro caminar con Dios? Philippians chapter 2, verse 13 to 11. Philippians chapter 2, verses 3 to 11. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, versículo 5, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, verse 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Que nuestra actitud sea como la de Cristo, despojándonos a nosotros mismos. Y dice la Biblia, hermanos, que de los tales heredarán la tierra. Cuando nosotros, hermanos, somos humildes, nosotros tenemos la tierra, porque realmente todo lo que Dios nos da es bendición para nosotros. Un hombre manso es alguien que siempre está satisfecho. Someone that is meek is someone that is always satisfied. Según a los Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. La característica de aquella persona que es mansa es que hereda la tierra porque realmente tiene absolutamente todo lo que sea necesario. Una persona mansa no se queja de que le haga falta algo, porque esa persona sabe que Dios provee todo lo que él necesite. Y aun cuando parezca que está entristecido, está lleno de gozo. Aun cuando parece que esa persona no tiene nada y es un pobre, él enriquece y bendice a muchos. Aun cuando parece que no tiene nada, él lo tiene todo. Y esa es la bendición de la persona que es mansa. Cuando nosotros comenzamos la reunión, leíamos el pasaje de Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13. Cuando Pablo le dice a los hermanos, gracias por lo que ustedes me dieron. Yo sabía que querían ayudarme, pero no lo habían podido hacer. Pero ¿saben qué? Les doy las gracias no porque lo necesite, porque yo sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. Y he aprendido en este caminar con Dios que yo puedo vivir con taquitos de frijoles, o puedo vivir con un café nada más, o puedo vivir también cuando me sirven un delicioso salmón. No importa, porque mi gozo no depende de lo que yo tengo, porque mi gozo depende de Cristo. Y es donde dice Pablo en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. We can do all things
in Christ. We can do everything in Christ, in His power, in His will, because He gave us the strength we need. Así que, hermanos, somos bienaventurados cuando nosotros somos mansos. Aunque la gente que crea que abusa de nosotros, nos maltrata, nosotros somos los que tenemos bendición por ese corazón, esa actitud de satisfacción de todas las bendiciones de Dios. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a terminar nuestra reunión.